Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren y a cualquier hora a la que entren a ver este programa de escenarios sobre Venezuela. Me llamo Omar Lugo, director del portal de noticias El Estímulo de Venezuela y también corresponsal del portal español The Objective. Tengo el gusto de presentarles a nuestro invitado de hoy. Se llama Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por los gobiernos de casi 60 países, hasta tanto haya unas elecciones libres y democráticas y competitivas en Venezuela. Con Guaidó conversaremos sobre los escenarios inmediatos de Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, presidente Juan Guaidó, por este espacio que es tan importante para las audiencias de El Estímulo y de The Objective, tanto en América como en Europa. Este espacio que hemos llamado escenarios en nuestra programación habitual persigue darle a las audiencias algunas pistas sobre lo que se puede esperar y que puede ocurrir en Venezuela en los próximos meses. La primera pregunta que yo le haría al presidente de la Asamblea Nacional, presidente interino de Venezuela reconocido por unos 60 gobiernos, básicamente democracias occidentales, es qué va a pasar en Venezuela después del 5 de enero. ¿Cuál es el escenario más probable ahí a esta hora de hoy, 23 de septiembre de 2020? Sí, muy bueno. Gracias por la entrevista, por la invitación, Omar, Rodrigo. Fíjense, lo que va a pasar en enero tiene que ver con lo que hagamos hoy. Pareciera obvio, ¿no? Pero lograr movilizar al pueblo de Venezuela, lograr movilizar la mayoría, ejercerla, como en este momento está sucediendo en más de 5 ciudades que se están movilizando por falta de servicios, pero también transformar eso, lograr una alternativa, materializar la transición, rechazar el fraude que plantea el régimen, atender la emergencia humanitaria compleja, generar puentes de comunicación con sectores de las Fuerzas Armadas que no tengan vinculación con delitos de lesa humanidad como los que están señalados, por ejemplo, en el informe de la FFM o el Fact Finding Mission, enviado por la ONU y ratificó, por cierto, su mandato. Entonces, si es con respecto a la duración del Parlamento, es un escenario distinto. Nosotros ejerceremos mandato hasta lograr una elección presidencial y parlamentaria realmente libre, justa y verificable, que son 5 las condiciones. Por cierto, la primera es el derecho a elegir y ser elegido, elemental. No es la dictadura quien decide quiénes son los candidatos. No es a través de inhabilitaciones, persecución política, cárcel política, que pueden designar candidatos. No. Lo segundo es los partidos políticos deben estar en manos de sus legítimos dirigentes. Hoy en Venezuela, como tú lo sabes, están secuestrados los partidos políticos. El cronograma electoral, la elección presidencial y parlamentaria, el árbitro designado por el Parlamento y que ofrezca garantías a todos los sectores y la observación internacional. Y esa es la lucha de hoy para poder, tener escenarios factibles de transición de cara a enero. Pero Juan Guaidó se mantendrá en la presidencia de la Asamblea Nacional y por ende reconocido como presidente interino después de enero. ¿Y cuál sería el juego político allí? Bueno, a ver, aquí hay de nuevo dos variables. Uno, en la pretensión de la dictadura de continuar usurpando funciones y también usurpar el Parlamento en un fraude que ya hoy nadie reconoce. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia del 20 de mayo del 2018, que tardamos un tiempo en explicar el intento de fraude de la dictadura, ya hoy, en este momento, a meses de ese proceso, está derrotado políticamente, internacionalmente, diplomáticamente. Nos corresponde entonces de nuevo hacer todos los esfuerzos para lograr la transición en el menor tiempo posible. De darse un escenario que continúe la usurpación del régimen de Maduro en Miraflores y pretendan usurpar el Parlamento, como lo dijo la Cátedra Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, nosotros seguiremos en mandato hasta lograr nuestro objetivo constitucional, que es una elección presidencial, en este caso parlamentaria, realmente libre, justa y verificable con las condiciones que te hice referencia anteriormente. Entiendo que este puede ser un razonamiento complejo, inclusive desde el punto de vista jurídico, pero si ya este año se complicó ejercer el poder real, el poder efectivo, sobre todo dentro del territorio, ¿cómo podrá ocurrir eso considerando que el chavismo se apresta a montar un parlamento a su medida después del 6 de diciembre?
¿Cómo van a hacer ustedes en este movimiento Bueno, opositor para mantener una presión real y convertir ese poder, ese mandato en algo efectivo? Bueno, eso existe ya hoy. Ese es el escenario hoy en Venezuela. La dictadura militarizó el Parlamento, trató de dividirlo cooptando vía soborno a diputados que hoy están sancionados, por cierto, por la Unión Europea, por Estados Unidos, como el caso de Luis Parra. Ese es el escenario de hoy, un escenario nuevo que se presenta de cara a enero. Ese es el que tenemos hoy en Venezuela y a pesar de eso hemos ejercido funciones, hemos movilizado al pueblo de Venezuela, la opinión pública nacional e internacional. Estamos organizándonos para una consulta alternativa en ejercicio de nuestra mayoría y la posibilidad de una transición, la presión internacional, el operativo antinarcóticos más grande en la historia del Caribe, que vincula directamente a Maduro como delincuente, no solamente de lesa humanidad, como lo señala la ONU, pero también vinculado al narcotráfico y el terrorismo. Que la dictadura va a ser más ofensiva o va a ser más totalitaria, eso es una decisión de la dictadura. Eso es un riesgo que corremos todos los venezolanos, así que en la práctica, el ejercicio político en Venezuela no es que es un riesgo hoy. A Fernando Albán lo mataron, lo lanzaron por un piso 11. A Edmundo Rada Pipo, al capitán de corbeta Acosta Arevalo, lo asesinaron a golpes en el de Jesín. Es decir, el riesgo hoy existe y es diferente porque la dictadura busque usurpar de manera ilegítima ahora el Parlamento. Va a ser un reto, por supuesto, para los diputados a título personal, pero también para el país, poder acompañar un proceso de transición y también para el mundo. Si hoy la ONU dice que en este momento se están violando derechos humanos en Venezuela, es decir, no fue un régimen anterior, no es que juzgaron a Videla luego de que salió del poder, no. En este momento está generado Maduro como delincuente de lesa humanidad. Así que nos corresponde tomar acción, no simplemente ser relatores de la tragedia, no simplemente ser observadores de la crisis y el desastre. Hoy nos corresponde tomar acción a los venezolanos, por supuesto, como hemos venido haciendo, y lo vamos a hacer el 5 de enero, de ser necesario, a pesar de los riesgos que implica a título personal, humano, pero también para el país, que es lo que ponemos de primero. Antes de darle paso a Rodrigo para una pregunta más en el ámbito diplomático internacional. Este año se ha evidenciado que el Parlamento venezolano casi que está exiliado dentro del propio territorio. Les quitaron la sede física, grupos violentos los agreden cuando van al centro de la ciudad. Hubo más persecución, un tercio de los diputados perseguidos, presos o exiliados. No se prevé la posibilidad, o no sé si uno lo podría decir de esa forma, pero de ser obligados el año que viene a que ocurra un exilio verdadero, no un incilio, es decir, que tengan que establecer la presidencia encargada desde fuera de Venezuela. Omar, hoy en la práctica nuestro gobierno encargado, que es un gobierno que pretende reclamar, conquistar las competencias para poder lograr el gobierno de emergencia o la transición y una elección presidencial libre. Esos son los dos elementos centrales, es decir, buscar las condiciones para una elección presidencial realmente libre, reinstitucionalizar el país, ofrecer garantías a todos los sectores, atender la emergencia humanitaria compleja. Ese es el objetivo central en este momento en Venezuela dentro de nuestro gobierno encargado. Pero en la práctica es un gobierno, digamos, semi en el exilio. ¿Por qué? Porque todos nuestros funcionarios por persecución, por cárcel política, por allanamiento a sus activos, por persecución a sus familiares, han tenido que hacerse sus funciones fuera del país. El que está ejerciendo funciones en Venezuela soy yo. Lo que sí te puedo garantizar es que voy a seguir haciéndolo en el 2021. Le damos el pase a Rodrigo en Madrid, desde Objective, para formular sus preguntas. Adelante, Rodrigo. Muy buenas tardes, Juan Guaidó, Omar Lugo, es un placer estar hoy aquí con ustedes. Juan Guaidó, directamente sobre España, ¿cree que ha habido un cambio de postura del gobierno español con la oposición venezolana e incluso con Nicolás Maduro, sobre todo a raíz de la entrada de Unidas Podemos en el gobierno de España? Mira, formalmente el gobierno español, en voz de su canciller, en voz de todos sus representantes, han sido muy claros. El reconocimiento al Parlamento, al gobierno encargado, en la búsqueda de una solución a través de una elección presidencial y parlamentaria justa, libre y verificable. Los temas de política interna, de conformación de gobierno en España, son temas de política interna que como políticos lo entendemos muy bien, pero como venezolanos debemos agradecer la
formalidad y cómo han tratado la crisis en Venezuela, no solamente en el tema político, también, por ejemplo, con el apoyo a la conferencia de donantes para refugiados venezolanos en América Latina. Como tú sabes, Rodrigo, son más de 5 millones de venezolanos en calidad de refugio en América Latina. Más, por cierto, casi igual que Siria. De continuar la dictadura, superaríamos a Siria. Los indicadores hoy de Venezuela son de un país en guerra. 70% de contracción del PIB, destrucción del aparato petrolero, 5 millones de refugiados, no tenemos acceso a bienes y servicios. Mientras hacemos esta entrevista, yo no tengo energía eléctrica en mi residencia en el tercer día activo. Pasa lo mismo en el estado Lara, pero también en el estado Zulia, con cortes periódicos. Eso pasa en países en guerra. Nosotros estamos pagando las consecuencias hoy de una guerra que fue en contra de Estado de Derecho y que trata a sus ciudadanos como bioterroristas. Hemos resistido también, y eso es lo que está acompañando hoy el gobierno español, la Constitución venezolana y nuestra búsqueda por democracia y libertad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, quiero decir, si nos planteamos en un escenario futuro en el que Maduro ya no va a estar en la escena política, que eso tarde o temprano va a suceder, ¿qué pasa si Juan Guaidó está en el poder y se encuentra con un país económicamente totalmente destrozado y con una sociedad dividida, como en cualquier crisis, como en cualquier conflicto? ¿Qué pasa con esa parte de la sociedad venezolana que es chavista convencida? ¿Cómo se gestiona eso? Y cómo se gestiona también la parte económica de una Venezuela que está en ruina ahora mismo. Mira, el factor principal de cualquier economía es uno intangible, por cierto, es la confianza. La confianza en la sociedad, la confianza en su Estado de Derecho, la confianza en la producción, la productividad. Y en este caso es lo que perdió el régimen de Maduro hace mucho tiempo. Y por eso no ha encontrado inversión foránea y por eso hoy no tiene posibilidad de pedir ningún préstamo, ninguna multilateral que lo haga efectivamente. Con un cambio de gobierno, Venezuela mantiene un potencial enorme de recuperación económica, que respete la seguridad jurídica, que no hable de expropiaciones, sino de productividad, producción, respeto a la propiedad privada, renacimiento y relanzamiento de la industria petrolera, hoy lamentablemente destruida, un potencial agroindustrial muy amplio. Pero para eso es necesario, uno, generar confianza, confianza en el país, confianza en la recuperación, y eso solamente va a pasar con la salida del dictador. Eso va a pasar inmediatamente y hemos hablado ya con muchas multilaterales, hemos presentado un plan país en las principales áreas de trabajo, primero de atención al venezolano, energía, hoy no hay gasolina, tampoco energía eléctrica, tampoco gas doméstico para cocinar ni siquiera, se cocina con leña en gran parte de la población venezolana, pero también en la inversión extranjera, el potencial de préstamo, por supuesto la deuda, atender la que hipotecó la dictadura al país, básicamente. Eso lo tenemos muy claro, Rodrigo, y más que una sociedad dividida hoy, yo veo al 90% de la población bastante aglutinada por el cambio. Maduro hoy no tiene ningún tipo de respaldo popular, pero con respecto a esa población, a ese sector que hoy por alguna razón todavía respalda al régimen o a la dictadura, miren, nuestro reto es incluir a todos. Nuestro reto es sanar como sociedad. Nuestro reto no es la revancha, es la justicia. Es que sea impartida de manera clara para resarcir a las víctimas por delito de lesa humanidad, para garantizar la no repetición de ningún tipo de persecución. Ese es el reto que tenemos hoy, no solamente como gobierno encargado, como sociedad venezolana, pero también, insisto, como sociedad global. Cuando vemos un informe tan contundente de la ONU, cuando vemos el impacto que han tenido los refugiados venezolanos en América Latina. Como tú sabes, en España y en Europa hay una crisis producto de la migración. Imagínate ahora en países que no contamos con la infraestructura que cuenta Europa recibiendo esta gran cantidad de migrantes, pero también un régimen de Maduro financiando el terrorismo, con oro ilegal extraído del Amazonas, pero también financiando el narcotráfico, directa e indirectamente. A todo eso nos hemos enfrentado, Rodrigo, pero te quiero decir con interés, en nombre de todos los venezolanos, que lo hemos resistido. Que hoy el pueblo de Venezuela no está en una pugna por el poder, está en una lucha por poder vivir con dignidad, de recuperar su democracia, de tener servicios básicos, de tener libertad, de que regresen nuestros familiares a Venezuela. Esa es la lucha que tenemos el día de hoy, y un futuro sin dictadura es un futuro prometedor, que nos alegra solamente escuchar esa posibilidad,
y que la recuperación económica tenemos la certeza de que con respeto a las reglas básicas del mercado y también de respeto a cada ciudadano y la potenciación del talento humano, podemos rápidamente recuperar a Venezuela. El presidente Guaidó, eso me lleva a un punto de la necesidad que tienen los venezolanos de que esta crisis se resuelva y que vuelva a crecer la economía, que está hundida desde hace 7 años, pero aparentemente la crisis, el conflicto político venezolano ha caído en una guerra de trincheras, de desgaste, y no hay avances de ninguno de los dos lados. Esta elección, mantener este status quo y esta inactividad, la imposibilidad de conseguir financiamiento externo, la imposibilidad de que haya inversiones, un clima para las inversiones. Entonces el venezolano común todavía tiene que esperar más sangre, sudor y lágrimas para ver una solución a este conflicto. Y esta Asamblea Nacional del Chavismo en diciembre pretenderá legitimar a este régimen y al menos buscar aliados que le den plata internacional, aliados internacionales. A ver, Omar, yo creo que lo primero, hablar de dos bandos sería injusto, te lo replanteo. ¿Por qué digo que sería injusto? Porque sería de alguna forma hacer ver que esto es una pugna por el poder o de una parte interesada. No, creo que no es así, creo que es la mayoría del país, el 90% de los venezolanos, resistiendo ante la dictadura que nos trata como delincuentes de guerra. Así lo dijeron, bioterroristas nos llaman. A los que quieren simplemente regresar a su país. Pero también lo dice el informe de la ONU, que el objetivo de la dictadura es aniquilar a la alternativa democrática. A eso nos estamos enfrentando y resistiendo. Por supuesto que todos, digamos, pagamos, como decimos en Venezuela, es decir, pagamos las consecuencias del deterioro. No podemos exculpar de ninguna manera a la dictadura haciendo ver que esto es una pugna entre dos bandos, o que producto de las sanciones no hay gasolina en Venezuela, por ejemplo. Yo creo que aquí hay que decirlo como es. Hay una dictadura en medio de un genocidio silencioso, que son unos criminales de lesa humanidad y toda una sociedad. Que nuestra primera preocupación es el venezolano. Y por eso la intención y el esfuerzo que hacemos en emergencia humanitaria compleja. Por eso hemos destinado un fondo denominado Héroes de la Salud para atender a los más vulnerables producto de la pandemia. Por eso hemos logrado de fondos protegidos por la dictadura para que no se lo roben y no terminen en cuentas personales de testaferros de la dictadura, direccionarlo directamente a la OPS de la Cruz Roja Internacional, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que llevar a cabo ambas luchas en simultáneo, Omar. Proteger la vida del venezolano, defendernos de la pandemia, defendernos de la emergencia humanitaria compleja, pero por supuesto luchar por la libertad y la democracia, que será la solución al conflicto que vive hoy los venezolanos en contra de una dictadura que, insisto, trata a sus ciudadanos como delincuentes. Y en un mundo tan complicado por la pandemia y por este reacomodo estratégico que hay en general, no es posible que Venezuela corra riesgo de convertirse en una especie de segunda Cuba y que empresas europeas, españolas, de hotelería, de telecomunicaciones, decidan invertir aquí pese a todas esas violaciones a los derechos humanos y la falta de libertades políticas, y que ellos pretendan crear el chavismo un tipo de modelo chino o vietnamita, sin libertades políticas, pero con cierta liberalización económica, como la que se vive ahora. Mira, no tengamos duda de que el objetivo de la dictadura, como recoge ese informe de la ONU, es aniquilar a la alternativa democrática. Eso incluye físicamente, moralmente, políticamente, socialmente. Lo han demostrado. No han tenido ningún tipo de escrúpulos. Mientras estamos hablando, hay torturados en las cárceles de la dictadura. Han colocado electricidad en genitales de personas desaparecidas, venezolanos. Incluso, por cierto, que vienen de la tendencia del régimen. Ahí hay una denuncia por parte de partidos como el Partido Comunista de Venezuela, como el mismo PPT, entre otros, que hablan de que hay ya persecución interna en la dictadura. No tenemos que tener duda que esa es la intención de la dictadura. Ahora, se han encontrado con un fuerte muro de contención. Nada más y nada menos la sociedad venezolana que quiere ser libre. La comunidad internacional que nos ha respaldado en la lucha, que hemos visibilizado la crisis, que logramos una silla en la OEA
para denunciar la dictadura de Maduro, pero también la de Cuba, por cierto, y la de Nicaragua, que levantamos la voz por todo lo que sufren hoy, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, porque es una causa común la dignidad humana, no tolerar ningún tipo de opresión. Ahora, yo no creo que en este momento ningún país del mundo, ningún país de la Unión Europea quiera simplemente por desgaste o por simplemente persecución de la dictadura querer convivir con una dictadura, contraviniendo además a la ONU, contraviniendo además los propios principios de cada uno de estos países democráticos y por lo cual nos han apoyado en este momento. La tentación siempre va a estar. La dictadura quiere ganar por desgaste. Lo que sí te digo, Omar, es que no se lo vamos a permitir. Aquí estamos firmes, aquí estamos determinados, no solamente a hacer todo lo posible para unificar a todas las fuerzas políticas del país, también sociales, pero también lograr nuestra libertad. Ni nos van a callar ni lo vamos a permitir. Vamos a seguir adelante hasta lograr la transición en Venezuela. Hemos ofrecido las garantías a todos los sectores, tenemos la interlocución con el mundo en este momento y a eso es lo que tiene miedo hoy una dictadura señalada por narcotráfico, terrorismo y delitos de lesa humanidad. Y este gobierno interino podría sumarse a las tendencias, a las propuestas de crear, armar un caso formal de demanda en un tercer país en vista de que la Corte Penal Internacional no se pronuncia. ¿Ustedes podrían intentar demandar a Maduro y compañía por estos crímenes de lesa humanidad? Mira, nosotros no vamos a escatimar en ningún esfuerzo. Eso es lo pertinente en este momento, no solamente para los venezolanos, sino para la ONU, para el mundo. Acudir a la justicia universal, acudir a la Corte Penal Internacional, activar los mecanismos de protección al pueblo de Venezuela, porque insisto, aquí lo relevante de esto, y esto debe alarmarnos a todos como amantes de la libertad, como responsables y corresponsables de lo que pasa en este mundo, la interdependencia necesaria que tiene hoy el planeta, y más cuando vemos que estamos en medio de una pandemia, porque hoy las fronteras cada vez son más imaginarias que nunca, que esto hace daño a todos, que tenemos que tomar acción, que si existe, por ejemplo, la posibilidad de proteger, responsabilidad de proteger, bueno, si está ocurriendo en este momento delitos de lesa humanidad, ¿cómo prevenimos entonces que siga sucediendo? De nuevo, vamos a ser relatores de la tragedia, vamos a ser descriptores de una crisis que ya todos sabemos, que ya todos reconocen, que ya todos caracterizan, que ya todos señalan directamente a Maduro como delito, como delincuente de lesa humanidad. Y atención con esto, Omar, primera vez en la historia de América, primera vez que un régimen en funciones, un dictador, digamos, en el ejercicio ilegal del poder, es señalado como delincuente de lesa humanidad. Nunca había pasado en América, nunca. Primera vez. En pleno siglo XXI, entonces, vamos a permitir que eso suceda, cuando la información viaja ya en tiempo real, cuando podemos proteger a los venezolanos. Yo creo que hay que alzar la voz en todos los espacios que podamos y, por supuesto, justicia universal, Corte Penal Internacional, el espacio de la ONU que habla de responsabilidad de proteger, entendiendo los tiempos, los mecanismos, el respeto a la soberanía, entendiendo la voluntad del pueblo de Venezuela. Hay que tomar en cuenta todas las variables para lograr una transición ordenada, de estabilidad, pero tenemos que emplearnos a fondo para ponerle fin al sufrimiento de nuestra gente. Pero considerando que incluso diputados han sido torturados y presos, ¿podrían ustedes ayudar a sustanciar esta demanda? ¿Estarían dispuestos a ir como demandantes, como víctimas? Es que lo hemos hecho desde la Comisión de Justicia y Paz del Parlamento Nacional, desde la Comisión de Política Interior del Parlamento Nacional. Uno de los relatos es el diputado, por ejemplo, Rosmith Mantilla, que ya es parte de ese informe porque fue víctima, además, de vejámenes, de tortura psicológica, entre otras cosas. Ya hoy, por supuesto, que somos parte activa, digamos, de la solución. Si no cree usted que la desunión entre la oposición venezolana ahora mismo perjudica a la propia oposición y beneficia al régimen. Y por otra parte, si usted pudiera regresar al pasado, ¿cambiaría algo de su estrategia política? Mira, a ver, lo primero es que porque la división no colabora, pero hoy, y a pesar de que las diferencias son más altisonantes que los acuerdos, un dirigente, dos líderes a título individual, no es la razón por la cual la dictadura sigue ahí. De nuevo sería reducir la crisis y el problema. Estamos absolutamente unidos desde el 2015 o antes a la fecha. Por eso ganamos el Parlamento Nacional en el 2016, en el 2019 logramos el reconocimiento internacional y el rechazo al fraude del 20 de mayo.
Hoy tenemos una unidad de propósito fuerte que tiene alguna diferencia en uno o dos dirigentes que no contaron con el respaldo ni siquiera de sus partidos. 37 partidos políticos hemos suscrito el pacto unitario en rechazo al fraude del próximo diciembre, a lograr movilizar el pueblo a través de una consulta, a lograr ampliar la base de acción humanitaria en Venezuela para atender la emergencia mientras dura la usurpación del régimen de Maduro. Vamos a seguir haciendo esfuerzos por fortalecer ese mecanismo de lucha, ese vehículo de lucha, que es la unión de los factores enfrentando a una dictadura. La dictadura invierte en millones realmente en desunir la oposición. Hacía referencia al principio del soborno pagado a diputados, en el caso de Luis Parra y algunos otros, para tratar de cooptar el Parlamento Nacional. No lo lograron. Y ese gasto que hizo la dictadura, producto, por cierto, insisto, de dinero de un testaferro hoy preso en Cabo Verde esperando justicia de ese país, llevó a casi 35 millones de euros. Atención con esa cifra. Esa operación fue lo que le costó a la dictadura, revelado por algunas investigaciones, por cierto, de portales de noticias. Ellos van a seguir insistiendo por esa vía. Nuestra labor, unificar a la mayoría, unificar a los sectores sociales, a los partidos políticos, orientar una sola lucha en este momento. Y la segunda parte de la pregunta, Rodrigo, si me la puedes repetir, por favor. Si usted pudiera regresar unos meses antes, hace Claro. 2 años, una cosa así, ¿cambiaría algo en su estrategia? Bueno, el revisar la estrategia, los errores es siempre importante, sobre todo para corregirlos, ¿no? Yo te lo replanteo de la siguiente manera porque enfrentamos a este nivel de dictadura. Por supuesto que reconocer los errores, pero no exculpar nunca lo que significa la dictadura. Entonces te lo planteo de esta manera. ¿Qué variable, qué factor, qué acción más nos hace falta para lograr la transición? ¿Por qué lo digo de esta manera? Por ejemplo, el famoso 30 de abril. ¿Cuál fue la acción en sí mismo del 30 de abril? Bueno, la interlocución con la Fuerza Armada, el movilizar a la Fuerza Armada para ponerse del lado de la Constitución, la deserción de alguna manera o la puesta del lado de la Constitución, por ejemplo, de Christopher Figuera, quien fuera director de inteligencia designado por el mismo Maduro y 12 años de Can de Chávez. Es decir, si lo vemos en frío, todas esas variables son necesarias. Hay que interactuar con la Fuerza Armada, hay que generar garantías a sectores para que se sumen. Ahora, bueno, ¿qué faltó ese día? Bueno, a lo mejor más compromiso de algunos otros sectores, más movilización de nuestra gente, mayor visibilidad de las garantías a todos los sectores para que pudieran sumarse ese mismo día. Presión, a lo mejor había unos dobles agentes que no se comprometieron con ese proceso. Entonces yo creo que habría que revisar, por ejemplo, la interlocución mejor con la Fuerza Armada, la movilización, las garantías que debemos ofrecerles para que se pongan del lado de la Constitución, por decir uno de los casos que creo que podemos reforzar, mejorar, tener mejor interacción para lograr la transición. Otro ejemplo, bueno, la mediación del Reino de Noruega. Algunos señalaron eso como un error. Ahora, ¿es un error la negociación? ¿Es un error la mediación para resolver el conflicto? En sí mismo no, pero puede ser utilizado por la dictadura para ganar tiempo, para distender el proceso de presión, para relajar a los que quisieran ponerse del lado de la Constitución. Entonces, bueno, hay que hacerla más pública, más visible, con más presión en simultáneo al régimen, a la dictadura. Entonces yo creo que hay que combinar todas esas variables en este momento, uno, para obviamente no cometer de nuevo algo que puede ser considerado un error, pero sobre todo entendiendo la magnitud de la dictadura y el poco escrúpulo que tienen, porque, de nuevo, Rodrigo, mientras nosotros estamos promoviendo, por ejemplo, la mediación con el Reino de Noruega, ellos estaban asesinando al capitán de corbeta Costa Arévalo a golpes en el Dejecil, la misma semana. Mientras nosotros estábamos en el proceso de ofrecer garantías a través del marco para la transición que presentamos en conjunto con los Estados Unidos, Europa y el gobierno de emergencia nacional, la dictadura estaba, por ejemplo, contratando mercenarios de Wagner para ir al sur del país a robarse oro y sustentar su operación ilegal. Ellos han demostrado que no tienen ningún tipo de escrúpulos para tratar de sostenerse un día más en el poder, con lo cual tenemos nosotros que prepararnos también y entender a lo cual nos estamos enfrentando. Así que si pudiera, digamos, con todo lo que hemos aprendido de la dictadura, lo que hemos resistido también y sufrido de alguna manera, bueno, mejorar la interlocución con la Fuerza Armada, visibilizar mejor las garantías, tener un proceso en simultáneo de presión de calle, pero también de mediación y generar puentes para lograr la transición, entre otras cosas. Ahora, algunos críticos reprochan que el movimiento que usted encabeza
ha puesto demasiadas fichas de su apuesta en el apoyo internacional y internamente se le ha dificultado mucho llegar a crear un movimiento masivo en un país donde no hay libre, donde las telecomunicaciones son un desastre y donde hay una represión constante. Por esa línea de pensamiento, entonces, están ustedes estudiando replantear esa estrategia, hacerla más efectiva. ¿Cuáles serán los próximos pasos en 3 platos para explicárselos a las personas? Bueno, Omar, eso habla básicamente de la movilización, de la necesaria movilización ciudadana, de la necesaria presión interna, que lo estamos viendo, por cierto, hoy, mientras conversamos, en sectores populares como del estado Yaracuy, Urachiche, Chivacoa, Aroa, entre otros. Por hablar solamente hoy del estado Yaracuy, muy vecino además del estado Lara, y además también pasando en Amazonas. ¿Qué quiero decir con esto? Que por supuesto que es necesaria la presión interna, altísima presión internacional, baja presión interna, se parece más a Cuba, como tú haces referencia, que es lo que pretende la dictadura. Por eso genera control social, por eso genera persecución a todos los sectores de la sociedad, genera miedo, entre otras cosas. Por eso hemos planteado la consulta popular como ejercicio de movilización de las mayorías en Venezuela, por eso hemos planteado la necesaria protesta, cuidándonos además del coronavirus. Venezuela tiene la tasa más alta del mundo, atención, del mundo, por muertes en el sector salud. Y repito esto, porque esto debe llamarnos también a la reflexión. La tasa de muerte más alta del mundo en el sector salud. Y la respuesta es sencilla del por qué. Porque está destruido y colapsado el sistema de salud venezolano. 52% de los hospitales no tienen agua por tubería. 52% de los hospitales no tienen agua ni siquiera. No hablar de, por ejemplo, mecanismos de bioseguridad, guantes, batas, cosas elementales en esta pandemia. Entonces, esto nos tiene que llamar la atención y en ese contexto movilizarnos, Omar, movilizarnos junto a los venezolanos que lo están haciendo ya en este momento y no lo vamos a dejar de hacer. No nos vamos a acostumbrar a la tragedia, no nos vamos a resignar, no van a lograr callar nuestras voces, vamos a seguir adelante con nuestra gente y eso es parte de la estrategia en el corto plazo y por eso hemos planteado la consulta ciudadana. ¿Y qué van a consultar en ese día? Hay 3 elementos y 3 materias que queremos consultar. La primera, precisamente la emergencia humanitaria y cómo enviar la base de acción. Hemos logrado aprobar desde el Parlamento un fondo de liberación de apenas 80 millones. ¿Y por qué digo apenas 80 millones? Porque eso es apenas el 10%, por ejemplo, de lo que le encontraron en 2 cuentas, según un diario colombiano, al testaferro de Nicolás Maduro detenido en Cabo Verde. Y a través de eso hemos logrado movilizar fondos. Queremos consultar, por ejemplo, cómo mejor utilizar los pocos fondos protegidos que tiene hoy la República. Lo segundo que queremos hacer es los mecanismos para lograr la transición. Por ejemplo, la implementación de los tratados internacionales, cómo lo aprueba o desaprueba la población venezolana. Y lo tercero, orientado a la solución a través de la elección presidencial y parlamentaria realmente libre. Son 3 materias, digamos, de consulta: emergencia humanitaria compleja, bandera de lucha con respecto a la elección parlamentaria y mecanismos para lograr la transición. Esa es la acción alternativa a la abstención, para acallar las críticas que dicen que ustedes simplemente llaman a no votar y puede perder el juego por forfeit. En Venezuela no hay abstención. Y a ver, en Venezuela hay una lucha por recuperar el derecho al voto, porque lo que está planteado para diciembre difícilmente se le podía llamar elección sin árbitro, sin partidos que nos representen, sin candidatos porque están inhabilitados, perseguidos o tras las rejas. Entonces, la abstención no es opción. La no participación activa, la movilización, la no cooperación con la dictadura, la alternativa como la consulta, la bandera de lucha de elecciones presidenciales y parlamentarias libres como lucha en sí mismo, es la opción para Venezuela. Lo que le llaman abstención son partes interesadas del conflicto y sencillamente darle beligerancia a la dictadura, como por ejemplo estos diputados que recibieron soborno a principio de año, que son los únicos que están tratando de legitimar el fraude de la dictadura, como también, por cierto, es el mismo sector que lo intentó en mayo del 2018, el mismo sector que trató de legitimar a la dictadura. No podemos legitimar a una dictadura, tenemos que enfrentar a una dictadura y transformar el derecho a elegir, el derecho al voto, en una lucha que hoy tiene Venezuela. ¿Cuántas luchas no se han dado en el mundo por el voto secreto, directo y universal? Hoy también es la lucha del pueblo de Venezuela.
Y han logrado conversar, por ejemplo, con Enrique Capriles, que no está en ese grupo de los de la Operación Alacrán, de los que se vendieron en la Asamblea, pero que está llamando a estudiar la posibilidad de votar, o nadie sabe exactamente porque está desaparecido. ¿Han conversado con él sobre ese movimiento? Bueno, como tú lo acabas de decir, Omar, la verdad no sabemos cuál es el llamado de ese sector, digamos, pero vamos a conversar con Enrique, con María, con todos, básicamente para lograr incorporar la mayor posibilidad y la mayor cantidad de visiones a lograr la transición en Venezuela. Ya para terminar y no quitarle más tiempo, en pocas horas usted va a tener un derecho de palabra, entiendo, en la Asamblea de la ONU. ¿Qué es exactamente? Porque la ONU no lo reconoce como presidente, la ONU como institución, aunque algunos países sí. ¿Cómo va a ser esa locución y cuál va a ser su pedido fundamental y qué espera de ahí? Mira, hoy Maduro usurpa funciones en Venezuela, pero también, por ejemplo, en la ONU. Es un contrasentido que Maduro esté señalado como criminal de lesa humanidad, pero tenga una silla en el Consejo de Derechos Humanos. Eso nos llama a la reflexión. Tenemos que revisar cómo pasa eso en la ONU. Es un criminal de lesa humanidad señalado por la ONU, pero le dan espacio en la plenaria. Eso tenemos que revisarlo en el futuro. Eso no tiene ningún hoy Tal vez porque sentido. en la ONU, perdón, las democracias son una minoría absoluta dentro de la ONU. Pero no por eso no nos debe dejar de llamar la reflexión y señalarlo porque está mal. Eso no representa el sentir además de los venezolanos. Por eso hemos convocado a las delegaciones que nos reconocen como presidente encargado para enviar un mensaje a las delegaciones que nos reconocen como presidente encargado en el marco de esta 75ª Asamblea General de Naciones Unidas. O sea, va a ser una reunión paralela de alguna forma, vía Zoom. Va a ser una reunión alternativa a lo que debería representar el sentimiento del pueblo de Venezuela, y no solamente del pueblo de Venezuela, del de Cuba, del de Nicaragua, del de Bielorrusia, en este momento que también ven sus democracias afectadas y están luchando por la libertad. ¿Y qué espera? ¿Cuál va a ser su planteamiento central y qué espera? ¿Qué respuesta espera? Eso lo vemos ahora en la noche. Bueno, presidente Guaidó, muchas gracias por este tiempo apretado. Ha sido un gusto conversar de nuevo y la seguimos. Seguro que sí, gracias Omar, gracias Rodrigo, estamos a la orden.